Estimadas alumnas y alumnos del Liceo María Aurora Yáñez Ramírez, que estén ustedes muy bien, que tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que ustedes revisen este documento. En su quinta, en su quinto acompañamiento pedagógico, que vamos a trabajar a la manera de proyectos, el Departamento de Ciencias del Liceo María Aurora, junto con Artes e Interculturalidad, ¿ya? Y con el gentil aporte de las profesoras del PIE, hemos desarrollado esta guía. Y entre ellas voy a presentar este video que habla del método científico, que es evidentemente la herramienta que ha permitido el desarrollo de la humanidad. ¿Ya? Cuando hablamos de desarrollo científico-tecnológico, no podemos descartar o dejar de lado de hablar de la metodología de trabajo de los científicos. En primera instancia voy a mostrarles las fuentes de información. Creo que es una obligación hacerlo y en primera instancia eh, es importante. ¿Ya? Eh, Acá está la referencia. Para ir más finito, usted puede hacer el análisis de ello. Eh, Sacado de un libro de primero medio y las direcciones de la web consultada. Como esta temática se centra esencialmente en el área de las ciencias naturales de la biología, vamos a hablar levemente sobre los conceptos de partida, como es precisamente, ¿no es cierto?, el concepto de la biología. ¿Ya? La biología, esto estudia los seres vivos, ¿no es cierto?, de diferentes puntos de vista, ¿no es cierto?, su forma, su estructura, las funciones de estas estructuras, de sus sistemas, el comportamiento de los seres vivos, también el desarrollo que establecen con los otros seres vivos del ambiente, ¿no es cierto?, y en relación con el ambiente mismo, ¿ya? La biología es una ciencia experimental, como la ciencia natural, la biología, la física, la química y todas las ciencias que derivan de las ciencias naturales, ¿cierto? Eh, es, Aquí la esencia que este es un trabajo razonado, ¿no es cierto? Que se trabaja mediante experimentación, con experimentos que se controlan, ¿ya? Eh, en donde se aplica una serie de pasos en lo ideal, ¿ya? La biología la podemos subdividir en una serie de áreas. Si usted, ¿cierto?, se interesa, ¿no es cierto?, puede ahondar en estas áreas, ¿no es cierto?, como la ecología, la paleontología, la microbiología, etcétera, ¿no es cierto? Los virus, ahora que estamos hablando, ¿no es cierto?, como motivo del por qué estamos haciendo estas clases en vía remota, ¿no es cierto?, estudia también, evidentemente, los virus, una de las subdivisiones de la biología. La esencia del pensamiento científico es que es un proceso ordenado, ¿ya? Pero hay dos pilares fundamentales que voy a destacar, que consiste en que las observaciones científicas y las publicaciones, la divulgación científica o el pensamiento científico debe ser replicable. Es decir, y esta es la esencia de su pureza, digámoslo así, la replicabilidad. Es decir, usted tiene, o que en ciencias no existe el principio de autoridad, ¿ya? No existe la verdad absoluta. Todo puede ser revisado y cambiado, ¿ya? Si un, si un conocimiento es replicable, es porque es considerado correcto o verdadero mientras no aparezca otro o una explicación mejor a un determinado respecto. Por lo tanto, también el pensamiento científico puede ser refutable, ¿ya? Eh, un proceso científico, ¿ya? Si lo ordenamos, podemos resumir una serie de etapas, ¿ya? Pueden sugerirse, ¿no es cierto?
estas, o puede haber leves variaciones, pero en general esto es lo que eh, comprende un proceso científico. Evidentemente, una persona o un científico, ¿cierto? Una mente eh, estudiada, ¿cierto? Eh, o, o no necesariamente, ¿no es cierto? Se comienza por hacer observaciones, ¿no es cierto? Una determinada observación en la naturaleza, ¿no es cierto? Lleva a esta mente inquisitiva, ¿no es cierto?, a plantearse problemas, ¿no es cierto? Descubrir una problemática y tratar de descubrir un nuevo pensamiento científico, por lo tanto, una nueva línea de conocimiento científico, por lo tanto, se desarrolla una hipótesis, ¿ya? Para poder, evidentemente, seguir, eh, comprobar esta hipótesis como verdadera o falsa, ¿cierto? Tienen que hacerse experimentaciones. Y esta experimentación, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, una serie de resultados, ¿no es cierto? Va a haber que analizar esos resultados y que comprueben la hipótesis, ¿no es cierto?, o la refuten. Se llegan a conclusiones. Puede que la conclusión, ¿no es cierto?, nos lleve a una nueva etapa de conocimiento, ¿cierto? O cimentemos un nuevo conocimiento científico, por lo tanto, lo, eh, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es comunicar este conocimiento, evidentemente, para que la comunidad científica y la comunidad en general apruebe, ¿cierto?, y se valore un nuevo estadio en el conocimiento. ¿Ya? Eh, Enseguida vamos a analizar un fenómeno sucintamente, ¿no es cierto? Un hecho histórico de los más destacables del método científico, ¿ya? Está referido a los experimentos que hizo Francesco Redi para eh, refutar, ¿no es cierto?, la teoría de la generación espontánea. Vamos a decir de que, como antecedentes, de que Aristóteles pensaba de que en el Nilo o los ríos, ¿no es cierto?, los caimanes o los cocodrilos se generaban espontáneamente a partir de troncos que se estaban pudriendo. ¿Ya? Esta idea, ¿no es cierto?, quiso corroborarla y hizo un experimento medianamente, podríamos decirlo, cuestionable, un señor Van Helmont, en donde colocó ropa en desuso y algunos granos, ¿no es cierto? Y descubrió, ¿no es cierto?, a través de un cierto tiempo, ¿no es cierto?, que habían surgido ratones ahí. Pero resulta de que este experimento adolecía de una serie de falencias de rigurosidad. ¿Ya? Don Francesco Redi hizo una observación. Aquí está el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, de este científico que fue riguroso en hacer sus observaciones, ¿cierto? A comienzos del siglo XVII, ¿no es cierto?, Francesco Redi, ¿no es cierto?, cuestiona la teoría de la generación espontánea, ¿no es cierto?, observa que las larvas de las moscas aparecían en los trozos de carne en descomposición. Por lo tanto, él decide ¿no es cierto?, se plantea el problema, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, y se plantea la hipótesis, ¿no es cierto? Dice, entonces, eh, si las moscas se posan sobre la carne, entonces aparecen larvas al cabo de varios días. Esa era su hipótesis, ¿ya? Pero hizo una experimentación controlada, ¿no es cierto? Eh, Colocó, por ejemplo, en 8 recipientes de vidrio, ¿no es cierto?, trozos de carne y pescado y cierra las tapas, ¿no es cierto?, eh, a la mitad de ellos, ¿ya? Y aquí tenemos un experimento, o sea, la muestra, ¿no es cierto?, una imagen de cómo se realiza esta experimentación, impidiéndole, ¿no es cierto?, con esta tela, impidiéndole el flujo libre a las moscas. Mientras tanto que en otros, ¿no es cierto?, en otros envases dejó el acceso abierto para poder establecer la comparación después entre ambas situaciones, ¿ya? Luego viene el análisis correspondiente, ¿no es cierto?, Eh, a esta experimentación y evidentemente logra conclusiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, Reddy concluye que las larvas no se generan a partir de la carne en descomposición, sino que provenían de los huevos de las moscas que se ponían en ella, ¿no es cierto?
No nos olvidemos de que Van Helmont, ¿no es cierto?, había hecho un experimento que no lo había controlado completamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto hubo acceso de ratas en sus frascos. Mientras tanto que acá, ¿no es cierto?, Reddy, ¿no es cierto?, fue más riguroso en el uso de la experimentación. Y por supuesto, Francesco Reddy, ¿no es cierto?, tiene que comunica a la comunidad en general, ¿no es cierto?, y se establece una nueva teoría, ¿no es cierto?, que pone, ¿no es cierto?, que se opone a la teoría de la generación espontánea previa, ¿no es cierto?, eh, lo publica, ¿no es cierto?, en- con los medios que habían en aquellos entonces. Y accedemos a un nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Y a la refuta. De aquí se hace, ¿no es cierto? Se pone en práctica el principio de refutabilidad de los conocimientos. Estimados alumnos, estos conocimientos, ¿no es cierto? Y este método es aplicable, evidentemente, a cualquier tipo de experimentación, de trabajo, ¿no es cierto? O se puede colocar como una secuencia de pasos en el estudio de cualquier problemática. Eh, y aplicable, evidentemente, a los estudios que usted está realizando en esta quinta aplicación, ¿ya? En esta quinta acompañamiento. ¿Sí? Por lo tanto, usted puede sacar ideas de acá, ¿no es cierto? Hacer una revisión más exhaustiva y aprender de la rigurosidad de los científicos a través de la historia. ¿Ya? Eh, usted siempre puede. Que estén ustedes muy bien. Ha sido un agrado interactuar con ustedes. Mucho gusto. Muchas gracias.